Y bueno, pues yo he pensado bueno, pues para ahorrarles la penitencia de tener que escucharme a mí mucho, yo había pensado en ponerles unas imágenes con el repertorio fotográfico del trabajo. Bueno, pues siempre supongo que va a ser más llevadero una simple presentación, evidentemente, de los contenidos. No quiero entrar en mucha profundidad, pero bueno, vamos a repasar algunos de los temas que se tratan en ese estudio, ¿no? Bueno, esto es una imagen que supongo que reconoceréis, evidentemente, es el Castillo de Utrera. El Castillo de Utrera, esta foto se publicó en 1909 del arquitecto e historiador Fernández Casanova. Y bueno, ahí veis el Castillo de Utrera tal y como estaba antes de que se acometiese esa gran rehabilitación historicista que se hizo, creo que fue en torno a 1915, y que tuvo muy poca vida, porque el gran temporal de junio de 1930 prácticamente se cargó esa gran rehabilitación. Y bueno, pues también de ese gran temporal que inundó toda la marisma desde la Alcantarilla hasta los palacios, las aguas del río Salado de ese gran temporal llegaron a las casas de los palacios, ¿no? Y ese temporal fue el que destrozó esa gran rehabilitación que se hizo del castillo. Y lo que me interesa de esta foto, más que en sí el castillo, que aquí en Utrera pues lo tenéis estudiado con esta última también rehabilitación, lo que me interesa es ese curso de agua que veis que discurre ya de manera perezosa saliendo del emplazamiento medieval de Utrera por esa vaguada natural que formaba Olivar Alto, ¿no? Creo que se llamaba esta zona del Olivar Alto. Y lo que me interesa de ese Calzajanchas es a dónde va ese Calzajanchas, que está saliendo de la Utrera medieval, ¿no? Y me interesa porque todos los cursos de agua han sido históricamente caminos naturales, desde la prehistoria hasta prácticamente la Edad Media, son caminos naturales, ¿no? Y me interesa ese Calzajanchas, a dónde va, y ese Calzajanchas iba aquí. Es un mapa de 1918, supongo que será difícil si no estáis acostumbrados a reconocer estos elementos. Estas son las marismas desde la zona de los palacios, Utrera y Las Cabezas, las marismas justo antes de que se acometiera la transformación agrícola de la compañía Marismas a partir de los años 20, ¿no? Yo creo que aquí en Utrera estamos muy identificados con la Utrera de Campiña, con la Utrera del pan llevar, que se decía, la Utrera de los donadíos, de la abundancia de trigos, pero hay también una Utrera de marisma que llega a la Isla Menor, ¿no? que es toda esta zona. Esta es la Isla Menor, estos son los brazos del río, el brazo de en medio, el brazo del este, y todo esto que veis aquí, toda esa aparatosidad que hay ahí, esos son los lucios, los caños, las albinas de la marisma justo antes de que se transformase, ¿no? Y me interesa especialmente dos emplazamientos de esta marisma, de la zona de los palacios, Utrera y Las Cabezas. La primera de ellas es esta albina del Salado, porque vamos a hablar de la Alcantarilla, evidentemente hay que hablar del río Salado de Morón, que es el río que salva, el obstáculo que salva el puente romano y medieval de la Alcantarilla, ¿no? Esta albina del Salado, que serían actualmente las tierras del pueblo del Trobal, de los palacios, las tierras de colonización. Esta albina es una superficie, un encharcamiento formado por el río Salado de Morón. Tenga usted en cuenta que el río Salado de Morón, las aguas del Salado de Morón no llegaban al Guadalquivir. Al llegar a este emplazamiento del Trobal, lo que hoy es el Trobal, esa albina del Salado, las aguas se expandían por esa planicie tan enorme de las marismas y lo que hacían era inundar esta superficie en comunión, por supuesto, con todos los demás caños. Ese caño gordo que veis sería, un poco más al norte, sería donde hoy está el pueblo de Pinzón, ¿no? Y digo que hay que tener en cuenta estos elementos porque el emplazamiento del puente romano de la Alcantarilla está precisamente situado justo en el momento donde el río Salado de Morón deja de ser un cauce y empieza a convertirse en un caño marismeño, que no es exactamente un cauce, porque un caño es una superficie mucho más amplia, mucho más variable, que no es estrictamente un cauce, todo lo que entendemos por un cauce, ¿no? Y otra cuestión que también quizás sea difícil de entender o de explicar, pero esta albina del Salado es la última consecuencia, el último recuerdo de la primitiva desembocadura de este río Salado de Morón, no en las marismas, no en el lago Ligustino de los romanos, sino en el primitivo estuario marino del Guadalquivir. Estamos hablando de épocas protohistóricas, época tartésica, por poneros una referencia, donde
el río Salado, donde el Guadalquivir desembocaba entre Sevilla y Coria y todo lo que hoy son marismas, era un estuario todavía marino, de tal manera que este Salado de Morón, que hoy conocemos prácticamente como un arroyo, era un río absolutamente independiente del Guadalquivir. El otro emplazamiento que me interesa, voy a procurar ir lo más rápido posible, sería el emplazamiento que ocupa desde el siglo XIV el pueblo de los Palacios y desde el siglo XVI también el pueblo de Villafranca de la Marisma, ¿no? Y me interesa sobre todo por esa estructura hidráulica que veis que bordea el pueblo de los Palacios. El pueblo de los Palacios está construido sobre una superficie inundable. Lo que ocurre es que el pueblo evidentemente se fundó en una pequeña elevación mínima, pero lo suficiente para que esa zona no se inundara, ¿no? Esa es la fundación del siglo XIV del pueblo de los Palacios, y en el siglo XVI pues ya se fundó Villafranca de la Marisma. Y me interesa esa estructura que veis que se llama el pantano del Horcajo, porque esto es exactamente lo mismo que hemos visto antes del río Salado de Morón, de la Albina del Salado, pero en este caso referido al Calzajanchas. Ahí va el Calzajanchas, a esta estructura, a este pantano del Horcajo, junto al que se fundó el pueblo de los Palacios, que también es esa primitiva desembocadura del río, porque entonces era también un río absolutamente independiente en épocas protohistóricas, el Calzajanchas desembocaba aquí formando este encharcamiento del que todavía existe una parte, aunque todo eso evidentemente está disecado, está hoy muy modificado, ¿no? Esto estaba formado por el Calzajanchas y otra serie de otros arroyos, porque esto es un entrante de ese primitivo estuario marino del Guadalquivir. Ahí veis el pequeño reducto que queda todavía de ese pantano del Horcajo. Horcajo es una palabra que no suena muy bien, pero lo que significa literalmente es donde se juntan varios ríos, ¿no? O donde se juntan aguas de varios cauces, ¿no? Es un encharcamiento, veis que esto evidentemente no es una laguna en el sentido, no es una estructura muy profunda, esto es simplemente un encharcamiento del terreno. En términos marismeños esto se conoce como un derramadero, las aguas se derraman, se esparraman por esa planicie, ¿no? Por supuesto, el río Salado de Morón. Del río Salado de Morón, hoy tenemos esa referencia de que es un arroyo insignificante, pero las repercusiones territoriales del río Salado de Morón en toda esta campiña de Utrera son increíbles, hasta el punto de que el río Salado de Morón es el que explica fundamentalmente los grandes ópidums protohistóricos, que hay aquí al sur de Utrera. Estamos hablando del emplazamiento de la ciudad de Siarum, el emplazamiento de la Torre del Bollo, no el castillo medieval, sino el ópidum histórico que ahí tenemos, y un poco más arriba los ópidum de Pancorbo, que es la ciudad de Calet, o los callenses Aranici, en los tajos de Mogarejo, en la zona de Montellano. El río Salado de Morón es el que inundaba todas esas marismas entre los Palacios y las Cabezas de San Juan. Esto es un extracto de un documento del siglo XVIII, es un informe que realiza un corregidor del pueblo de los Palacios, un informe que le hace al duque de Arcos, el enclave de los Palacios, un enclave señorial, y le realiza un informe. No sé si se ve bien, pero os lo leo en un momentito. Dice así: pero en los años que abundan las lluvias se inunda toda la campiña y término de la marisma que confina con el río Guadalquivir, por un arroyo que llaman el Salado, de modo que por estar tan llano no se descubre la tierra, ni se puede pasar sin conocido riesgo, y absolutamente se pierden todos los sembrados y llegan las aguas a entrarse en las casas de estas villas. Se está refiriendo al pueblo de los Palacios y a Villafranca de la Marisma. El Salado, estas marismas entre los Palacios y las Cabezas no las inundaba el Guadalquivir, las inundaba principalmente el Salado de Morón, también el arroyo de las Pájaras, una serie de arroyos menores, pero sobre todo el Salado de Morón, y no por el cauce convencional que tenía, sino porque la zona media del Salado de Morón, todo lo que va entre las sierras de Morón, las sierras de Montellano y el Coronil, ahí se forma un embudo con una capacidad de inundación increíble. Es decir, no es el cauce convencional que tenga el Salado de Morón, sino la capacidad de inundación que tenía el río Salado de Morón, hasta el punto de que la justificación de la construcción en los años 30 del pantano Torre del Águila no es el riego, no, es evitar estas inundaciones del río Salado de Morón. Bueno, ahí tenéis lo que hoy entenderíamos como un arroyo. Mirad, esto que veis aquí, os decía antes que todos los cauces, históricamente, desde la prehistoria hasta prácticamente la Edad Media, han sido caminos naturales, ¿no? Bueno, pues eso que estáis viendo ahí, eso que parecen las obras de la S40, no, eso es el Salado de Morón, ¿eh? Eso es el Salado de Morón desde el emplazamiento de la Torre del Bollo. Es una foto de invierno y lo que veis ahí es el paisaje después de una arroyada de invierno, ¿no? El Salado de Morón es literalmente
un camino de penetración desde las últimas estribaciones de las serranías béticas hacia el interior del estuario del Guadalquivir. Esa es la justificación de tantas torres que vemos ahí al sur de Utrera, y esa es la justificación de estos emplazamientos históricos, de estos oppidums que hemos hablado, que existen y que están literalmente alineados a este valle del río Salao de Morón. El río Salao de Morón, en concatenación con otros valles fluviales, forma literalmente un camino directo entre Ronda, sobre todo Setenil, a través del río Guadalporcún, el río Trejo, el río Guadalporcún, río Guadalete, río Salado, que permite transitar todos estos territorios desde las serranías de Cádiz y de Ronda hasta prácticamente las puertas de Sevilla o el estuario del Guadalquivir. Esto es, bueno, ahí veis ese valle, ¿no? Ese valle del río Salamorón desde el emplazamiento de la Torre del Bollo. Esto ya es llegando al Pantano del Águila, las colas del pantano. Y os decía que esta condición de camino natural es la que justifica ese sistema de fortificación tan denso que hay aquí al sur de Utrera. Yo hago referencia en un capítulo de este estudio a esas torres, pero no hago una referencia pormenorizada, porque lo que me interesa es dar una visión de contexto, y lo que me interesa a mí de estas torres no son individualmente cada torre, sino que en realidad lo que tenemos ahí al sur de Utrera es un paisaje cultural perfectamente definido históricamente, territorialmente. Esto es un paisaje de frontera. Esa fue la frontera entre Castilla y Granada durante más de 200 años, y eso ha creado un paisaje que es perfectamente reconocible, sobre todo de estos emplazamientos que ocupan estas fortificaciones, ¿no? El paisaje de frontera no es solo la torre, es el valle, es la ocupación del territorio, son los caminos, es la forma de transitar, ¿no? Y es un paisaje riquísimo históricamente, es decir, desde cualquiera de estos emplazamientos, el contenido histórico de esas panorámicas semiaéreas que hay desde estos emplazamientos son espectaculares, ¿no? Esa misma tradición ganadera que ha tenido siempre la campiña de Utrera, claro, viene una tradición ganadera de esta condición de frontera. En un territorio de frontera no te puedes poner a sembrar trigo, pues porque justo antes de la cosecha te lo van a destrozar. Hay que tener ganado que se pueden mover, ¿no? La Torre del Águila, un edificio excepcional, un edificio interesantísimo, ¿no? La Torre del Águila, aquí veis los embovedamientos interiores. La Torre del Águila es el mismo modelo constructivo, es la torre castellana, es el mismo modelo, por ejemplo, que la torre del Castillo de Utrera, pero con una diferencia grande. Mientras que en el Castillo de Utrera es el modelo de torre castellana, pero con la pervivencia de las técnicas tradicionales, autóctonas, que es el tapial, la bóveda de trompas, la bóveda de ladrillo. Estas construcciones de la frontera son obras de cantería castellana, son hechas por canteros castellanos. En estas torres, Torre del Águila, en Torre Lopera, en la torre del Castillo de Aguzadera, no en el recinto murallado, pero sí en la torre, no hay tradición mudéjar. Son torres de canteros castellanos. Mientras que en otras construcciones pues sí se ve que, aunque sea el modelo de torre castellana, pero sí pervive la tradición mudéjar, ¿no? La Torre de Troya, del Cortijo de Troya. Un edificio interesantísimo. Un edificio, además, que... Se oye muy bien. Bueno, pero estaréis escuchando, ¿no? Sí, se oye muy bien. Os decía que la Torre de Troya, del Cortijo de Troya, es un edificio interesantísimo, que está pidiendo a gritos que se le haga un estudio arqueológico, porque es un edificio que es una simple visión, genera una serie de incógnitas que permiten elaborar una serie de teorías, pero evidentemente a expensas de que se pueda intervenir, porque evidentemente el análisis estilístico, el análisis visual no nos permite certificar las cosas, ¿no? Pero es un edificio, lo hablaba ayer con Javier, es un edificio donde el exterior no concuerda con el interior. No concuerda ese exterior tan potente de sillería, de perfecta estereotomía, con un interior que está hecho con materiales absolutamente pobres. Esto no es ni siquiera ladrillo, aquí no hay ni mampostería ni ladrillo, son gigarros, son materiales absolutamente rudimentarios que no concuerda con una labor tan potente de sillería en todas las fachadas exteriores, ¿no? Esta bóveda sobre trompa es espectacular, el espacio que hay ahí dentro es espectacular, ¿no? Y es un edificio que de verdad que merecería un estudio arqueológico, no solo de su suelo. Cuando hablamos de estudio arqueológico hablamos de paredes, de paramentos, para ver si efectivamente este interior y ese exterior son cosas distintas.
Si estamos hablando de un edificio que ha sido recubierto o estamos hablando... en fin, ahí hay una serie de incógnitas que algún día espero que alguien pueda estudiarlas en profundidad, ¿no? Además, la misma tipología de la torre tiene anomalías. Una torre defensiva no puede tener la escalera de subir a la terraza en la fachada, por fuera, la tiene que tener por dentro. Pues si la tiene por fuera, tú no lo controlas desde dentro, ¿no? Entonces, esta torre, los accesos a la terraza están por fuera, con lo cual tú desde dentro no tienes el control de lo que ocurre arriba. Es una torre anómala, que de verdad que merece el estudio arqueológico que espero que algún día se realice. Otro edificio espectacular, el Castillo de Cote, en la Sierra de Montellano. Esto también es el río Salao de Morón, porque el Castillo de Cote está controlando visualmente con el Castillo de Morón precisamente el valle que hay en medio, que es el valle del río Salao de Morón, porque desde el Castillo de Morón no se tiene visibilidad de esta parte, por la Sierra de Esparteros que tiene, no permite la visibilidad de ese valle, ¿no? Este edificio, por fuera parece un edificio muy tosco, porque es una mampostería muy ruda, sin embargo, por dentro es un edificio absolutamente exquisito, es un edificio aristocrático. Esto es lo que se estaba haciendo en la Sevilla aristocrática, la Sevilla cortesana. Esto es el estilo, el gótico alfonsí, que se está haciendo en el Alcázar de Sevilla. Y eso lo encontramos en un edificio que está situado en la primera línea de frontera. Las últimas investigaciones apuntan a que este edificio pudiera estar realizado por el patrocinio de uno de los hijos de Fernando III, que tuvo un tiempo asignado esta parte, hasta que Alfonso X pues, la recuperó, ¿no? Y por supuesto, si estamos hablando del río Salao de Morón, los puentes, ¿no? Los puentes, este es el puente del Coronil, un puente que, esta foto es del año 2001 creo, y es un puente que lastimosamente cuando yo fui a sacar una foto actualizada de este puente para incluirlo en el trabajo, pues me encontré que el puente ya no estaba, que el puente ya no existía. Y es un puente que aunque tradicionalmente se le denominaba romano, como a casi todos los puentes de piedra tradicionalmente se les ha denominado romano, pero que no es un puente romano. Además, ahora que está destrozado y que se ve el interior, se ve perfectamente que no es hormigón romano, que no son materiales romanos. Pero era un puente interesantísimo del gran camino histórico que atravesaba esta campiña de Utrera, que es el camino que va al Guadalete, a la región del Guadalete. Y este era un punto interesantísimo. Esta es una foto de los años 40. Y, por supuesto, el puente de los Tajos de Mogarejo, un puente espectacular, un puente que también tiene problemas de conservación, aunque bueno, es una obra de un magnífico diseño. Aquí ya no estamos hablando de una obra popular, esto es un diseño, aquí hay un tracista, porque no es solo esa magnífica bóveda, que es tan alta, porque esto es un tajo donde el río Salao de Morón, en época de agua, llega a tener una altura que evidentemente tiene que salvar ese puente, ¿no? Pero, bueno, este puente también se ha considerado tradicionalmente romano, pero yo aquí en este estudio planteo que estéticamente es imposible que esto sea un puente romano, porque ahí tiene una serie de detalles ornamentales y una serie de elementos que bueno, no acreditan que eso sea una obra romana, pero que en cualquier caso es una obra espectacular. Esto también se le conoce como puente, esto se le conoce como el puente de Santiago, o puente de la Opera, también quizás en algún sitio, pero esto en realidad no es un puente, esto es un dique antiguo. Yo no he encontrado información de este dique, pero esto es un dique antiguo de un enorme sistema de molinos, porque además tiene los agujeros para que el agua cayera, es decir, esto es un gran dique de un sistema de molinos, está cerca de Montellano. Este no es el Salao de Morón, esto es otro salao, pero sí es afluente de este mismo Salao de Morón, ¿no? Y, por supuesto, nuestro puente de la Alcantarilla. El puente de la Alcantarilla, yo recordaba ayer con Cristóbal, que creo que está aquí, que si uno coge las bibliografías de los años 80 sobre puentes romanos, pues se consideraba que en España había pues unos 300, 320 puentes romanos. 300, 350 puentes romanos, con la consideración de puentes romanos. Hoy en día, ya sé que hay una bibliografía mucho más crítica, esa lista de 300, 350 puentes romanos, pues se ha quedado en 30, 35, no más. Y este puente de la Alcantarilla es uno de los más antiguos de España.
Antes de los romanos no han existido puentes de fábrica. Bueno, los ríos se vadeaban o los ríos se hacía lo que fuera, pero no había fábricas para salvar los ríos, ¿no? Y este puente de la Alcantarilla, de la Vía Augusta, que es el principal camino romano de la antigüedad en España y uno de los principales caminos de Europa, porque desde Cádiz, bueno, atravesaba todo el valle de Guadalquivir, se iba a la costa levantina y a través de toda la costa española, toda la costa francesa, llegaba hasta Roma. En esta Vía Augusta están algunos de los principales monumentos romanos ingenieriles de Europa. Y este puente de la Alcantarilla tiene la virtud, a diferencia de otros puentes romanos, que aunque tiene una cara que sí está más retocada, que tiene una restauración del siglo XVIII, pero tenemos una cara que es íntegramente romana. Además es una cara que es la que menos se ve porque está siempre oculta por mucha vegetación, pero eso que estáis viendo ahí es pura estructura romana, evidentemente exceptuando el pretil ese de los años 30 que tenéis ahí arriba, que es una modificación, la última restauración que se hizo, ¿no? Además tenemos la enorme suerte de que conserve, aunque sea fragmentariamente, siempre lo hemos conocido fragmentariamente desde los tiempos de Rodrigo Caro, que conserve parte de la cartela dedicatoria, de la inscripción. En España solo hay, además de la Alcantarilla, 2 puentes que conserven inscripciones. Y aunque el texto, bueno, tiene su debate también, el texto, pero bueno, mayoritariamente se acepta, se asume que es un puente efectivamente del tiempo de Augusto. Ocurre que en tiempo de Vespasiano hubo una gran reforma de la Vía Augusta y que se restauraron muchísimos puentes, y hay algún autor que considera que esta inscripción, o que incluso, porque el puente de la Alcantarilla no tuvo una inscripción romana, tuvo 2. Las 2 caras del puente tenían inscripciones romanas. Hay algún autor que sugiere que, bueno, pudiese ser restaurado en tiempo de Vespasiano, pero mayoritariamente se acepta que es un puente de la época de Augusto, construido en los primeros años de nuestra era. En los primeros años de nuestra era. Hemos hablado de la marisma, del borde de la marisma en relación a la Alcantarilla, hemos hablado del río Sala de Morón, y el otro factor que hay que conocer o que hay que dominar para entender el emplazamiento de la Alcantarilla es precisamente los caminos. Lo que origina un puente no es un río, lo que origina un puente es un camino. El río es un obstáculo que evidentemente condiciona, que hay que salvar, ¿no? Pero el origen del puente es el camino, no es el río. Y tenemos la suerte, como decíamos antes, que el puente de la Alcantarilla tenemos perfectamente identificado a qué vía de comunicación histórica corresponde, a este camino, a esta vía augusta, que además desde los años 70, gracias a estudios de un arqueólogo francés, de Pierre Sillés, pues tenemos perfectamente identificado este trazado, sobre todo entre la Alcantarilla, los palacios y la ciudad de Oripo, que está en el actual polígono de la isla, que es esa primitiva desembocadura del Guadalquivir de época protohistórica. Este mapa es un mapa muy conocido, es el... Ay, no me sale ahora, ¿cómo es? Bueno, es un mapa de Jerónimo Chávez y de Abraham Ortelius, Hispalensis Conventus Delineato. Estamos hablando de cartografía ya del siglo XVI, que es la cartografía científica. Y este tiene la virtud de que es el primer mapa donde se representa, no de manera rigurosa, pero sí a nivel genérico, donde se representan los caminos, o al menos los caminos principales. No sé si se distingue ahí una línea, un trazo que se ve. Ese es el camino de Sevilla a Cádiz, que veis, el camino romano. Esta vía augusta convertida en la Edad Media, conocida como el Arrecife. Estos son otra serie de mapas. Esto se llama Atlas del Escorial. Esto es un encargo directo de Felipe II, que tenía necesidad de conocer sus territorios y encarga la elaboración de mapas, de guías, para conocer, al menos en un documento, tener referencia de sus territorios, ¿no? Y veis como aquí pues también está representada la Alcantarilla. La Alcantarilla está representada en toda la cartografía histórica desde el siglo XVI, pues prácticamente hasta el siglo XIX, pero representada como emplazamiento importante, ¿no? Y es por esa vinculación a los caminos históricos. Este mapa ya es del siglo XVIII, este es un mapa muy interesante del que podríamos hablar
bastante tiempo, pero me temo que no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero sí es muy interesante porque aquí está recogida prácticamente toda la evolución histórica de los caminos que han tenido la necesidad de bordear todo este estuario de las marismas del Guadalquivir, ¿no? Estamos hablando del camino entre Sevilla y Cádiz. Si os fijáis, nos vamos a Carmona, y si os fijáis cómo desde Carmona aparece un camino con trazos discontinuos, y veis cómo se llama, Arrecife Antiguo. Arrecife Antiguo es la calzada romana, la vía Augusta, que va directamente hacia Sevilla, y fijaos cómo desde Sevilla, una vez que pasamos el río Guadaíra, por el puente de la Pólvora, pues una vez que pasamos el río Guadaíra, vuelve a aparecer ese trazo discontinuo, vuelve a aparecer ese trazo discontinuo, por aquí, Arrecife Antiguo, y va directamente hacia los Palacios, y desde los Palacios va a la Alcantarilla, que aquí no se ve, pero es este mismo camino. Ese es literalmente la antigua calzada romana, antigua vía Augusta convertida en el arrecife medieval. Pero además, si os fijáis, existe desde Sevilla un camino perfectamente identificado que va a Dos Hermanas, y de Dos Hermanas también va a la venta de la Alcantarilla, y de la venta de la Alcantarilla iría a las Cabezas de San Juan, que es la Cañada Real de la Armada, que es el camino principal para ir a a Cádiz, ya en época moderna. Cuando hablamos de época moderna estamos hablando siglo XVI. Y eso lo sabemos pues porque ese es el camino en el que se hacen reparaciones, ese es el camino al que se le dota de infraestructura, la venta de Orán, es un lugar de Utrera, la venta de la Alcantarilla, la venta de la Vizcaína, que está cerca del Cuervo, que era muy interesante, ¿no? Ese es el camino de la época moderna, del siglo XVI, pero en la segunda mitad del siglo XVIII se construye el gran proyecto de Carlos III, que es construir una nueva carretera entre Madrid, entre la capital, y el puerto de Cádiz, un proyecto, no solo una carretera, porque es un proyecto colonizador, que en nuestra zona, desde Carmona, fijaos que no va a Sevilla, desde Carmona va directamente a Alcalá de Guadaíra, de Alcalá de Guadaíra viene a Utrera, y de Utrera va a las Torres Alocaz, por lo que hoy sería la carretera del Palmar de Troya. Ese es el camino ya contemporáneo, ese es el camino ya del siglo XVIII, de época de Carlos III, que, por ejemplo, es el camino que construye el puente, lo que en Alcalá de Guadaíra le llaman puente romano, que evidentemente no es puente romano porque se construyó para este camino en el siglo XVIII, ¿no? Aquí tenéis, estos mapas son literalmente una guía de carretera, son los distintos itinerarios de ese camino de Carlos III, ¿no? Aquí lo veis otra vez, el emplazamiento de los palacios con... No sé si tengo... El emplazamiento de los palacios con ese ahí tenéis, ¿no? El emplazamiento de los palacios con este trazo que está recordando el arrecife antiguo. Evidentemente está con trazos discontinuos porque ya es un camino que estaba de poco uso, ya no es el camino principal, es un camino que seguía teniendo un uso local, pero no es el camino principal para ir a Cádiz, ¿no? Esta es la vereda de la Armada, con la venta vieja de Orán, junto a la hacienda del mismo nombre, que existe todavía, la venta de la Alcantarilla, de la venta de la Alcantarilla vamos a las Cabezas, y de las Cabezas iría por la venta de la Vizcaína hasta Jerez, ¿no? Por la laguna de los Toyos del Cuervo. Fijaos lo importante del emplazamiento de la Alcantarilla, que los dos caminos más importantes de esta zona del Bajo Guadalquivir, que son el arrecife, la calzada romana, el arrecife medieval y la vereda de la Armada, los dos se encuentran en la Alcantarilla, porque es un lugar estratégico para salvar ese río Salado de Morón, que en condiciones normales sería un río prácticamente insignificante, pero que en época de arrolladas el único paso posible era este de la venta de la Alcantarilla, ¿no? Y luego por arriba el camino de Carlos III, que viene desde Alcalá por Utrera hasta las Torres Alocá, donde a partir de las Torres Alocá también enlaza, veis que aquí enlaza con la antigua calzada romana, porque las Torres Alocá, sabéis, es el emplazamiento de la antigua ciudad de Ujía. Bueno, ahí tenéis otro mapa del siglo XVIII con la representación ya más rigurosa de los caminos históricos, con siempre identificando perfectamente el emplazamiento de la Alcantarilla. Ahí veis los tres caminos históricos que Existía un tercer camino que era el más corto en realidad para ir a Jerez de la Frontera, que era era llegar a Lebrija por la Isla Menor, por la marisma. El problema de ese camino es que, bueno, pues la mayor parte del año no había quien se atreviera a meterse en ese camino, porque imaginaos una marisma inundada, o incluso en verano imaginaos una marisma seca donde no hay equipamientos de ningún tipo entre Sevilla
y Lebrija. Pues bueno, es un camino que incluso en la literatura de viajes del siglo XVIII, de viajeros europeos que recorren la zona, alertan de que no se le ocurra a nadie coger el camino de la Venta del Peleón, que es este camino que decimos que atravesaba la marisma, que era el más corto, pero que evidentemente no era muy fácil de seguir, ¿no? Os hablé antes de Pierre Sillers, voy rápido. Os hablé antes de Pierre Sillers y debemos a Pierre Sillers la identificación del trazado de esa calzada romana desde la Alcantarilla hasta la ciudad de Oripo. Pierre Sillers estudió en los años 70 el trazado de la calzada romana y trajo, pues bueno, una técnica que ya estaba muy utilizada en Francia, pero que aquí todavía no teníamos muy utilizada, que era el estudio de los trazados de vías romanas que estaban subyacentes, que estaban por debajo de la tierra, a través de fotografía aérea. Es decir, aunque no se viera en superficie, sí era posible, a través de la fotografía aérea, detectar los rastros de ese itinerario romano, y efectivamente Pierre Sillers, utilizando la fotografía de los años 50, que son las primeras fotos aéreas, y de los años 70, fue capaz de trazar definitivamente ese trayecto de la Vía Augusta, que antes la mayoría de los autores confundían con la Cañada de la Armada, que es un camino que no tiene nada de romano, entre otras cosas porque no tiene ninguna obra romana, y los caminos romanos son carreteras en el sentido ingenieril, mientras que la Cañada de la Armada, las cañadas de carne son sendas hechas a base del uso, pero no son obras de ingeniería, ¿no? Bueno, pues este es desde la Alcantarilla, que sería esta posición. Si os fijáis, hay un trazo, vale, se nos ha adelantado. Hay un trazo, se distingue un trazo, ¿veis ese pequeño trazo continuo blanco? Pues ese es la calzada romana, la Vía Augusta, por debajo de las tierras agrícolas. Este es el cortijo San Cayetano, cortijo nuevo de Juan Gómez, que está construido literalmente encima de la calzada romana. Esta fotografía, esta sí es del año 54, son las primeras fotografías aéreas, y es el trazado de la Vía Augusta por el entorno de los palacios. ¿Veis cómo se distingue perfectamente ese trazo blanquecino? O también, según dependiendo del terreno, dependiendo de las siembras y de tal, también se puede distinguir como un trazo continuo oscuro, curiosamente. Aquí veis cómo a partir de aquí es un trazo oscuro, pero que se reconoce perfectamente, y sobre todo se reconoce a grandes rasgos. Esta fotografía es del año 84, puede ser, 84, de los años 80 en cualquier caso. Es de la Escuela de Capacitación Agraria, que está a 2 kilómetros al norte de los Palacios. Fijaos cómo se reconocía perfectamente la calzada romana por debajo de las tierras de cultivo. Además, es muy fácil de distinguir porque evidentemente ese trazo continuo no responde a ninguna parcelación contemporánea, ¿no? Porque evidentemente veis cómo atraviesa en diagonal las fincas, que no responde a ninguna lógica de parcelación contemporánea. Esa es la calzada romana, la Vía Augusta. Y a partir del emplazamiento, bueno, esta foto es del año 2011, esta es actual, todavía se reconoce en el entorno de los palacios. Por ejemplo, ahí veis, ese trazo blanco que se reconoce justo al norte de los palacios es la calzada romana también. Y esto es un esquema aproximado de cómo la calzada romana salvaba el obstáculo de esa primitiva desembocadura del río Calzajancha que decíamos que existía en la localización de los palacios, ¿no? Desde el pueblo de Maribáñez tiene que hacer un giro para salvar el obstáculo, hace un giro al norte para salvar esa gran formación lagunar que hay ahí, y una vez que atravesaba esa zona pantanosa, vuelve a girar para tomar dirección noroeste y continuar. No sé si lo conocéis, lo que se conoce como Carretera de la Corchuela, el Parque Forestal de la Corchuela, es literalmente la calzada romana. Esto es el único tramo que sí es reconocible de la calzada romana. Está pasando la Corchuela, son unos 2 kilómetros, que está en un estado seminatural, aunque esta foto es muy engañosa, porque podríamos pensar que la calzada romana es esta senda de gravas que hay aquí. Eso no es la calzada romana, eso es una senda paralela a la calzada romana. La calzada romana está aquí debajo. Este es lo que conocemos como el ayer romano. Lo que pasa es que está evidentemente colonizado por la vegetación, por la tierra. Ahí debajo está la calzada. Es muy reconocible por el carácter de obra que tiene efectivamente ese trazo, ¿no? Y
estamos hablando de la Alcantarilla como territorio y, por supuesto, también la Alcantarilla como patrimonio, como enclave patrimonial de un interés y de una potencialidad muy considerable, aunque la realidad de ese enclave patrimonial es absolutamente residual, marginal. Tenemos el único puente romano que existe en la provincia de Sevilla y hoy en día está absolutamente condicionado por el uso que todavía se le está haciendo de vehículos, hasta el punto de que es un puente muy estrecho, donde no caben dos vehículos, donde hay permanentes golpes y accidentes en los pretiles de hormigón que dañan las estructuras romanas. Eso ya hoy en día no es compatible con un elemento de este valor patrimonial, porque los elementos patrimoniales, lo fundamental es la conservación de los valores patrimoniales. Le damos los usos compatibles que podamos, pero, ojo, siempre que garanticen la conservación de los valores patrimoniales. Y este uso todavía viario del puente de la Alcantarilla pone en riesgo esos valores patrimoniales del puente y condiciona pues, el aspecto que tiene hoy, que es un aspecto prácticamente irreconocible, cuando es un elemento patrimonial verdaderamente importante. Este es el grabado que aparece en una colección que se llama Civitatis Orbis Terrarum, que es, por decirlo de alguna manera, es el primer atlas moderno que se hace en Europa y en el mundo. Pues ahí aparece este grabado triple con una secuencia de las cabezas de San Juan, el emplazamiento de la Alcantarilla y el pueblo de los Palacios, ¿no? Fijaos en la significación de que en ese atlas que se hace en Centro Europa, que es una colección de varios tomos y que durante 300 años es el único documento o el documento más útil que hay para conocer todos los territorios europeos y mundiales. Fijaos que, bueno, pues aparece Las Cabezas, que sería un pueblo de 100, 150 vecinos, aparece la Alcantarilla, que en el siglo XVI era un despoblado, donde lo que había era lo que veis, el puente y la venta, y aparecen los Palacios, que también tendría 150, 200 vecinos, los Palacios, y Villafranca de la Marisma, ¿no? Sin embargo, no aparece Utrera. Cuando Utrera, en el siglo XVI, pues era probablemente uno de los pueblos, una de las poblaciones más importantes del reino de Sevilla. ¿Qué justificación tiene eso? Pues evidentemente tiene la justificación de que aquí no se está representando los pueblos, se está representando el camino, se está representando el trayecto desde Jerez hasta Sevilla. Y en este caso, pues desde Las Cabezas de San Juan a la Alcantarilla, que es el autor del dibujo, Hoefnagel, está transitando por la Cañada de la Armada, pero desde la Alcantarilla a los Palacios y a Sevilla utiliza ese primitivo arrecife. Si utilizara la Cañada de la Armada, no podría haber representado los Palacios. En todo caso, hubiera representado Dos Hermanas, pero al utilizar el arrecife sí incluye una representación del pueblo de los Palacios. Fijaos, esto es muy importante, este grabado, porque estas ilustraciones del Civitatis Orbis Terrarum se estuvieron publicando en Europa durante 300 años en distintas obras de distintos tipos, de tal manera que en obras francesas, en obras holandesas, alemanas, del siglo XVII, del siglo XVIII, pues hay una representación y una información sobre el enclave de la Alcantarilla, que es un enclave pues que, bueno, a nivel de territorio es insignificante en comparación con las grandes ciudades. Y, sin embargo, se sigue representando el enclave de la Alcantarilla por la simple razón de que apareció en el Civitatis Orbis Terrarum. Este, por ejemplo, es un grabado del siglo XVIII. Este es de 1720, pero siglo XVII, siglo XVIII, en Francia, en Holanda, Bélgica, toda esta zona, hay multitud de grabados donde aparece la Alcantarilla, que es un despoblado, en la Alcantarilla no había nada, era un puente y una venta de caminos. Esto es un dibujo que, aunque veáis que es un dibujo muy infantil, es un boceto, evidentemente, sin embargo, pertenece a un proyecto interesantísimo, es un proyecto de la Ilustración cortesana de Madrid, en el que se pretendía hacer un reconocimiento de los monumentos verdaderos de la historia de España, para contraponerlo con los falsos monumentos, ¿no? Y ahí se incluye la Alcantarilla, aunque con un dibujo evidentemente veis que es esquemático. Sin embargo, veis que en el siglo XVIII la configuración del puente era prácticamente idéntica a la que hemos visto antes del siglo XVI, ¿no? Y esto es una magnífica litografía de 1864, donde veis que el puente prácticamente no se ha modificado desde el siglo XVI hasta mitad del siglo XIX. Es una litografía que aparece en una guía que se elabora cuando se pone en servicio la línea de ferrocarril entre Sevilla y Cádiz, donde ahí sí aparece un grabado de Utrera, ¿no? Y este es el enclave de la Alcantarilla en la actualidad.
Esto es lo que queda de la torre principal. El puente absolutamente distorsionado no solo por esos pretiles, sino por esa enorme curvatura, cuando era un puente que era un tramo recto, ¿no? Absolutamente recto. Y, bueno, de la segunda torre queda una plataforma que se puede detectar debajo de la carretera, y, desgraciadamente, del edificio de la Venta, pues veis que ahí lo que queda son unos escombros, y digo desgraciadamente porque ese edificio, ahora intentaré poneros alguna imagen, es un edificio que lastimosamente se nos ha escapado, porque es un edificio de un interés etnográfico espectacular. Y desgraciadamente se nos ha escapado sin que se haya estudiado y sin que haya podido, sin que haya tenido la opción de que se hubiera salvado, de que se hubiera conservado, ¿no? Aquí tenéis el grabado de la alcantarilla en detalle. Fijaos que prácticamente este libro, todo el contenido de este libro es casi la explicación de este grabado, ¿no? Porque en este grabado están todos estos elementos que os estoy diciendo. Está el río Salado de Morón. Está, ahí veis, Aestuarium vulgo la marisma. Fijaos que estamos en el siglo XVI, en 1565, y todavía a la marisma se le sigue recordando como estuario, como el estuario marino del Guadalquivir. Están los caminos, el camino para Palacios y Sevilla es ese arrecife, esa calzada romana. Y este es el edificio de la Venta. El edificio de la Venta, que así estaba en 1565 y que así llegó hasta 1990, prácticamente igual. Alguna modificación, pero prácticamente igual. Este es un edificio que estaba antes del puente. Veis que ahí se identifica como mezquita. Sabemos que la alcantarilla tuvo templo cristiano desde el mismo momento de la Reconquista, por una lógica, porque en ese momento esto es un lugar habitado. Estamos hablando mitad del siglo XIII, ese era un lugar habitado. Entonces ahí se crea, cuando se restaura la jurisdicción religiosa en Sevilla, pues ahí se crea una ermita, en este lugar de la alcantarilla que sobrevivió hasta principios del siglo XIX. Sin embargo, en el Civitatis Orbis Terrarum, lo que aparece ahí pone mezquita. Claro, en fin, esto es una obra hecha por un viajero alemán, pues bueno, podemos suponer que puede haber confusión o que este hombre, pues bueno, no identifique perfectamente. Sin embargo, en la información que se dice de este lugar de la alcantarilla se especifica concretamente que en este lugar de la alcantarilla existe una ermita que antes fue templo de moros. Una información bastante precisa, aunque siempre, bueno, cogiéndola con alfileres, porque, bueno, en el Civitatis Orbis Terrarum evidentemente se producen bastantes confusiones de temas históricos, ¿no? Sin embargo, ocurre que, aunque no podamos resolver esta cuestión, porque ya ese edificio no existe, incluso el subsuelo está totalmente modificado, porque eso está totalmente nivelado, y ahí ya no habrá ni siquiera estratos arqueológicos que estudiar, pero ocurre que lo que estamos viendo ahí sí es compatible con que fuera un edificio musulmán. Eso es una estructura arquitectónica que se conoce perfectamente como qubba, es decir, un edificio de planta cuadrada o planta rectangular, alzado prismático y bóveda trasdosada. Eso es un elemento absolutamente característico de la cultura musulmana y específicamente del almohade. Evidentemente podría ser también una obra mudéjar, cabe la posibilidad, pero si esto fuera una ermita mudéjar nos falta una nave, porque esto podría ser la cabecera de una ermita mudéjar, pero nos faltaría una nave, ¿no? De tal manera que, bueno, pues con la información del Civitatis Orbis Terrarum no podemos resolver esta cuestión, pero sí podemos dejar abierta una serie de interrogantes donde es muy probable que efectivamente ese edificio fuese un edificio musulmán, aunque no creo que fuese una ermita, no creo que fuese una mezquita. Lo más probable es que fuese un monumento funerario, un mausoleo, porque es muy habitual en la cultura musulmana, es muy habitual la creación de esta serie de mausoleos en torno a las calzadas, en torno a los caminos. Y os pongo como ejemplo, esto es una qubba, esto es un cementerio de Fez, que está pues a la entrada de la muralla de Fez, al lado del camino, ¿no? Eso es una qubba. Y es muy probable que eso que estamos viendo ahí, en el siglo XVI, fuese una qubba almohade. Esta es almohade, esta es del siglo XIV. El puente de la alcantarilla. El puente de la alcantarilla, siempre que encontréis referencias al puente de la alcantarilla,
os van a decir que es un puente romano, y eso es verdad, pero es que eso que estamos viendo aquí no es un puente romano. Eso que estamos viendo ahí en 1565, eso es un puente medieval. El puente romano no es un puente cerrado, es un puente todo lo contrario, es un puente abierto, porque es un puente universal. El puente romano, el Imperio Romano es muy orgulloso, y cuando hace un puente romano lo hace libre para todo el mundo, porque es una exhibición de tecnología, de poder, de dominio sobre la propia naturaleza, de la capacidad de poder corregir a la propia naturaleza, ¿no? Sin embargo, el puente medieval es todo lo contrario. El puente medieval es un puente cerrado, fortificado, donde no es de uso libre, es un puente. Y este que estamos viendo, evidentemente, es el puente romano de la Alcantarilla fortificado. En el siglo XIV, cuando toda nuestra comarca está en una situación de crisis permanente por la serranía de Ronda, que estaba controlada por los benimerines, os recuerdo este camino natural que es el Salao de Morón, pues todos los puntos estratégicos se fortificaron. Es cuando se crea ese cinturón fronterizo que tenemos aquí al sur de Utrera, ¿no? Y efectivamente en el siglo XIV pues se fortifica el puente de la Alcantarilla de tal manera que se le crea una torre puerta. Se crea una torre puerta por la que es imprescindible pasar, y se crea una torre del homenaje, que es una torre pues equiparable pues al resto de torre que tenemos por aquí por el entorno de Utrera, ¿no? Ahí veis la obra romana. Tenemos la virtud, en el puente de la Alcantarilla tiene la virtud que, aunque es un puente romano reconvertido en un puente medieval, pero donde lo romano se conserva perfectamente. A diferencia de otros puentes, todos los puentes, en realidad todos los puentes antiguos se fortifican en esa época. Estaba fortificado el puente de Écija, estaba fortificado el puente de Córdoba, con la torre de la Calahorra, pero en este caso se le ponen dos torres, pero la obra romana no se toca, con lo cual la parte romana ha llegado hasta nuestros días, salvo en la cara de contracorriente, que sí tiene una gran rehabilitación, ¿no? Bueno, aquí tenéis pues una muestra de todas las intervenciones que tiene este puente. Esta es la parte romana, los sillares del siglo I. Esta es la base de la calzada que se hace en el siglo XVIII. Bueno, aquí no está reconocible, pero es un muro recubierto de mampostería que se hace en el siglo XVIII, y esto ya es de la última intervención que tiene el puente de los años 30. Aquí veis algunos de los problemas que tiene este monumento. Se nos está desmoronando la piedra. Es piedra alberiza, piedra de muy poco compacta, de mala calidad, y tiene muchas patologías, entre ellas esta de arenización de la piedra, ¿no? Fijaos que aquí esa arenización está haciendo, por ejemplo, que vayan desapareciendo el almohadillado, que es el principal elemento característico del puente para identificar la época, ¿no? Pues está desapareciendo ese almohadillado, están desapareciendo las letras de la inscripción, y hay más patologías, hay alveolización, hay costración, tiene capilaridad. Un puente son terrenos salinos y el puente tiene mucha capilaridad. Bueno, así estaba el puente en el año 73. Veis que, aunque aquí parezca que la torre está aislada o separada del puente, en realidad es que eso, bueno, se derribó toda esa parte, porque el puente estaba totalmente unido a esta torre, a la torre principal, y aquí, si os fijáis, yo no sé si el cursor se ve por ahí, bueno, esta es la plataforma de la torre pequeña, de la torre puerta, que está debajo de la carretera. Si quitáramos esa carretera de ahí y quitáramos el terraplén por el que se accede hoy, pues recuperaríamos 1,5 metros o casi 2 metros de esa antigua torre puerta, ¿no? Esta es la torre principal. Ocurre como con la torre de Utrera, es una torre castellana, pero donde hay pervivencia de técnicas autóctonas, ¿eh? Es una torre muy interesante porque tiene algunos elementos que son peculiares, exclusivos de esta torre. Entre ellas, estas angulaciones, estas rebajes de las angulaciones que estaban destinadas a contener unas columnas empotradas que han generado una secuencia histórica muy interesante, porque históricamente se ha identificado como una de las columnas que se trajeron de esta torre de la Alcantarilla, la columna que se conserva actualmente en el Museo Arqueológico de Sevilla, que tiene la inscripción fundacional de la primitiva mezquita Aljama de Sevilla, la que estaba en la iglesia del Salvador,
y que por una serie de noticias de fuentes historiográficas, pues tradicionalmente se venía identificando con esta columna, con una de las columnas que se extrajeron de esta torre de la Alcantarilla, aunque, bueno, yo en el estudio y después de conversaciones con Fernando Amores y después de repasar todo este tema, pues parece que no, parece que evidentemente ahí hay una serie de confusiones, que la palabra alcantarilla ha generado confusiones con otras alcantarillas del entorno de Sevilla, con el entorno de las murallas, de la Puerta Jerez o de la zona de Eritaña, que había otra alcantarilla, ¿no? Así estaba la torre en el año 30. Veis cómo el último derribo que tienen estas torres es a principios del siglo XX, donde se pretende derribar todas las torres medievales para liberalizar el puente, evidentemente, para adaptarlo ya al tráfico rodado. Se derribó completamente la torre puerta y de esta torre principal se dejó, no sabemos muy bien el motivo, se dejaron 3 paredes, aunque se llevaron toda la cantería de las angulaciones, con lo cual esto se quedó en un estado de fragilidad que afortunadamente en los años 80 don Alfonso Jiménez, el actual conservador de la catedral, pues realizó ahí una intervención que además la realizó con el empleo comunitario de la época, es decir, con peonadas del empleo comunitario, consiguió cerrar todas esas angulaciones para que las paredes tuviesen trabazón, de tal manera que si no se hubiese hecho esa intervención en los años 80, seguramente estos tapiales ya no existirían, porque esas paredes estaban literalmente sueltas, ¿no? Esto es en los años 70. Veis cómo falta una de las paredes enteras, es la puerta, la pared donde estaba la puerta de entrada y la escalera. La escalera, que seguramente sería una escalera abierta. Y esto es un detalle interesantísimo que hay en esa torre. En 3 sillares hay una representación, no sé si lo identificáis. Parece un castillo, pero yo creo que más que un castillo es un recinto amurallado, porque si os fijáis todas las torres tienen puertas, ¿no? Es un grabado del siglo XIV. Evidentemente en el siglo XIV no existe el arte en términos realistas todavía, es un arte todavía simbólico, un arte esquemático, pero es una representación muy interesante hasta el punto de que José Hernández Díaz, el profesor que fue profesor de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y alcalde después, en su condición de presidente de la Comisión de Monumentos, intentó llevarse estos 3 sillares a la colección del Museo Arqueológico de Sevilla. No sé el motivo por el que finalmente no se lo llevaron, porque fue una decisión que se acordó en la comisión y que fue aprobada, vamos. Pero finalmente no se lo llevaron. Ahí están, en muy malas condiciones, con un deterioro muy grande. Veis, con publicidad, graffiti de productos químicos, e incluso cartelería. Yo he llegado a ver ahí incluso carteles y tal, ¿no? Es una lástima, pero así está Esta es la columna a la que os hacía referencia. Es la columna a la que os hacía referencia, que durante muchísimo tiempo, incluso en obras de don Félix Jiménez, se consideraba que esta columna procedía de la torre de la Alcantarilla. Y esta es la columna que tiene esa inscripción fundacional de la mezquita Aljama. Yo creo que la confusión viene a través de Rodrigo Caro. Yo creo que Rodrigo Caro, en el Civitatis Orbis Terrarum, se dice que esas columnas que estaban en el puente de la Alcantarilla se llevaron a la Catedral de Sevilla. Posiblemente. Después Rodrigo Caro dice que las columnas del quemadero proceden de la torre de la Alcantarilla. Ahí es donde se produce la unión de toda esta interesante problemática, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que después esa versión de Rodrigo Caro se ha mantenido durante 200 o 300 años, hasta prácticamente los años 90, donde, sobre todo Fernando Amores, ha ido identificando esta columna con otra pieza que bueno, pues estaba localizada en otros entornos, con lo cual se produce un problema de que no puede, esa pieza no puede estar en la misma fecha, no puede estar en 2 sitios distintos, ¿no? De tal manera que parece que no, parece que esa columna del Quemadero, que es una pieza arqueológica importantísima, no procede de la Torre de la Alcantarilla. Ahí se explica un poquito más, no podemos entrar en tanto detalle, ¿no? Sin embargo, os recuerdo esa referencia del Civitatis Orbis Terrarum. Se dice en el Civitatis Orbis Terrarum que esas columnas de la Torre de la Alcantarilla se llevaron a la Catedral de Sevilla para servir de adorno del altar mayor. Ocurre que en la Catedral de Sevilla se sabe que había, en los púlpitos del altar mayor, había columnas, y 2 de esas columnas se reaprovecharon para hacer esta portada lateral de la capilla de la Virgen de la Antigua. Son esas 2 columnas que veis ahí.
Además, en el Civitatis Orbis Terrarum se dicen que las columnas, que lo que queda allí en la alcantarilla son las basas y los capiteles, que son de jaspe verde. Resulta que estas columnas son de jaspe verde. Yo no sé si estas son las columnas del puente de la alcantarilla, pero cuadra con lo que se dice en el Civitatis Orbis Terrarum. Es una línea que yo sugiero ahí, porque bueno, hay otra fuente bibliográficas que dicen que esas columnas podían tener una procedencia de mármoles portugueses, pero bueno, en cualquier caso, esas dos referencias casan. Además, esta portada se hace con piedra de la campiña de Utrera, piedra de Utrera, de los Tajos de Mogarejo, la hace Martín Gainza, el mismo que nos hace el gran arco triunfal de Santa María, ¿no? Esta es la base de esa torre puerta, lo que queda. Voy lo más rápido posible. Así estaba el puente. Estas fotos son de antes del año 30. Yo creo que estas fotos son del expediente para declarar, cuando se declaró el puente romano de la Alcantarilla, se declaró monumento histórico-artístico, que fue en el año 31. No lo he podido comprobar, pero tiene todo el aspecto de que efectivamente estas fotografías correspondan a esa declaración de monumento nacional, ¿no?, que se decía entonces, ¿no? Esta es la cara mejor conservada, la cara a favor de corriente, y esta de abajo, veis que sí tiene, esta es la cara de contracorriente, veis que sí tiene más intervención, sobre todo el arco derecho está prácticamente rehecho en el siglo XVIII, entre 1715 y 1718, ¿no? Esta es la cara de contracorriente. Veis este hueco que ahora está totalmente macizado, que no se distingue, pues ahí veis el hueco de lo que aparenta ser un aliviadero, porque ahí veis una dovela, y fijaos estos detalles interesantísimos, como en los riñones de los arcos hay unas dovelas de mayor tamaño, sobresalientes, aquí estaría la otra correspondiente. Esas son las dovelas para montar la cimbra, ¿no? Cuando se está haciendo la bóveda, se monta ahí la cimbra, y los romanos tenían la precaución de dejar esas dovelas, porque si había que hacer obra, pues bueno, ya estaban ahí, ¿no? Es una cuestión muy característica, ¿no? Esas dovelas sobresalientes, ¿no? Este es el puente en el año 73, la cara a favor de contracorriente. Ahí veis en el fondo la venta de la alcantarilla, el edificio de la venta de la alcantarilla, que en el año 73 y hasta los años 80, bien entrados los años 80, estuvo habitado y por lo tanto estuvo conservado, ¿no? Un edificio interesantísimo. Esta es la venta de la alcantarilla en el siglo XVI, 1565. Esta es una foto del año 30, precisamente de unas inundaciones del río Salado de Morón. Veis que prácticamente la configuración es la misma. Parece que hay una ampliación en el patio, pero la configuración es la misma. Los cuerpos habitacionales es una planta rectangular con cubierta a dos aguas, ¿no?, y un gran patio descubierto rodeado con una muralla con una valla perimetral, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Esta es la cara contraria, pero es lo mismo, ¿no? La única diferencia que yo creo es que probablemente en los dos laterales de este patio se construyeron unas naves y se prolongó un poco el patio, pero la estructura es la misma. Los cuerpos habitacionales, planta rectangular, cubierta a dos aguas y un gran patio descubierto. Ahí veis, esta es la cara contraria a la que estamos viendo. Esta venta de la alcantarilla, bueno, en fin, yo no he encontrado documentación para aproximar lo más posible la construcción de esta venta, ¿no? Pero este tipo de ventas que son anteriores a las casas de postas del siglo XVIII, estas son ventas camineras. Estas son las ventas que se crean en los reinos castellanos a partir de finales del siglo XV, principios del XVI, cuando los reyes católicos implantan que se hagan este tipo de ventas en los despoblados, pues para poder garantizar los trayectos por los territorios, ¿no? Este lugar de la alcantarilla tiene tantos matices, este lugar de la alcantarilla, que muy probablemente esta venta la construcción de esta venta sea consecuencia de la importancia que ha tenido el lugar de la alcantarilla como centro ganadero de toda la comarca. En las ordenanzas de la ciudad de Sevilla del siglo XVI se establece que la reunión anual de los alcaldes de la Mesta de Utrera, Coronil, Villafranca, Los Palacios, Las Cabezas, Villamartín, esa reunión se haga en la alcantarilla y que se haga una vez al año. Y probablemente esta venta sea consecuencia, pues, del establecimiento de esta reunión del Concejo de la Mesta en el emplazamiento de la alcantarilla. Estas ya son fotos del derribo, son diapositivas del año 94.
Yo llegué a hablar incluso con la persona que pues, hizo el derribo, la persona no quien toma la decisión, sino quien la ejecutó, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué el derribo de este edificio? ¿Por qué lo habéis derribado cuando esto hace 7 u 8 años estaba casi en condiciones de habitabilidad, ¿no? Y me explicaba el hombre con toda la lógica de la cultura rural que, bueno, el edificio ya estaba abandonado, estaba en muy malas condiciones y que para la propiedad, para el cortijo Jaime Pérez, pues tener ese edificio ahí, en esas condiciones, era un peligro, porque se le metían personas, lo ocupaban y cualquier día pues podía ocurrir ahí algún percance que al final iba a repercutir en ello y que la solución a estas cosas, pues claro, pues eliminarlas, ¿no? Ahí veis el derribo y ahí veis las paredes de la venta de la alcantarilla, hecha con materiales de acarreo. Fijaos, ¿no? Materiales de acarreo del puente, de las torres o de otras construcciones asociadas a este enclave, ¿no? Que no tengamos referencia, ¿no? Y fijaos, por ejemplo, la entrada al patio. Sillares de absoluta estereotomía, es decir, esos sillares están hechos específicamente para esa entrada. La cancela parece arte contemporáneo, una obra de Bourgeois. Y este es el interior de la venta de la alcantarilla. El interior de la venta de la alcantarilla ha generado, desde los años 40, desde que la vio un arqueólogo francés que hizo un ensayo, Touvenot, un arqueólogo francés, realizó un libro importantísimo de estudios sobre la Bética romana, que es una fuente de información magnífica, pero que sin embargo no se ha traducido del francés, ¿no? Entonces es un libro que solo consultan, pues bueno, los más, se consultan en las universidades y se consultan los más eruditos, pues está en francés, no se ha traducido al castellano y es un libro espectacular, ¿no? Pues este hombre, que es especialista en arte romano africano, del norte de África, pues realiza un ensayo, se llama Ensayo sur la Provence, ensayo sobre la provincia romana de la Bética, ¿no? Y este hombre estudia el puente de la Alcantarilla, hace un artículo sobre el puente de la Alcantarilla y hace un comentario sobre este interior de esta venta, de este edificio, este cortijo, diciendo que en el interior de la venta de la Alcantarilla él ve una estructura que puede ser una reutilización de una estructura de un edificio primitivo. No está diciendo que las columnas sean reaprovechadas, no. Está diciendo que esa estructura de arcos pudiera ser un reaprovechamiento de un muro de un edificio más primitivo, incluso sugiere una iglesia visigoda, ¿no? Lo sugiere, evidentemente no se atreve a decirlo, porque este hombre, bueno, vería esto, pues lo vería una mañana, un rato, ¿no? Pero ese aspecto rústico que tenía esa arquería, este hastial enorme, yo ese edificio lo conocí antes de que lo derribaran, muy poco antes de que lo derribaran, eso era un hastial enorme, de una altura enorme, porque detrás tiene una entreplanta y delante tenía un salón amplísimo con un gran arco, de tal forma que este hombre, aquello le resulta raro, ¿eh? Le resulta raro, y a partir de ese comentario, pues hay otros autores que, unos más genéricos y otros más puntuales, van pensando que ahí hay algo raro, o que bien, efectivamente, eso puede ser una estructura reaprovechada, o que al menos esas columnas pues sean visigodas o sean tardorromanas, sean antiguas, ¿no? Es un tema interesantísimo que desgraciadamente no podemos resolver tampoco, porque bueno, no existe ya el edificio, las columnas no están localizadas, existirán, estarán en algún sitio, no creo que esto haya desaparecido, pero bueno, no las tenemos localizadas. Sí tenemos una ventaja todavía, este edificio, afortunadamente, el subsuelo está intacto. Y es un edificio que también merecería que se estudiase arqueológicamente este solar, porque es muy probable que debajo del edificio del 16 haya estructuras arqueológicas más antiguas, porque esto es una mansio romana. Al lado del puente, una mansio romana es un principio básico, es decir, el puente que vimos del Coronil también tenía una mansio romana al lado. Así que es muy probable que ahí debajo existan restos arqueológicos que ahora mismo pues están ahí cubiertos por escombros y por suciedad, pero bueno, por lo menos ese solar todavía, el subsuelo no se ha roturado, ¿no? O sea, y esos capiteles que veis ahí, yo planteo mi teoría en el estudio, he sido un poco atrevido también, tengo que decirlo, lo he consultado evidentemente con autores, ¿no? Yo creo que esas columnas no son anteriores al siglo XVI. Evidentemente ustedes dirán, bueno,
tú no vas a ser, vamos a ver, tuve no una eminencia y tú cómo contradices, ¿no? Esas columnas evidentemente tienen un aspecto muy primitivo. Son de piedra caliza, muy robustas, muy desproporcionadas, muy toscas, tienen un aspecto muy primitivo. Pero, sin embargo, si conocéis la arquitectura rural de la zona, ese tipo de columnas, ese tipo de capiteles es fácil de encontrar en la comarca. De hecho, yo creo que aquí en Utrera, hace mucho tiempo que no lo veo, pero yo creo que incluso el Niño Perdido, el edificio de dentro del Niño Perdido tiene columnas y capiteles muy similares a esto, ¿no? De todas maneras, en fin, no podemos solucionarlo hasta que, bueno, no hagamos una pequeña indagación arqueológica, pero yo pienso que no, que esto corresponde a estas columnas, a una reinterpretación rústica de los capiteles que proliferan en Sevilla a partir del siglo XVI, el típico capitel de Castañuela, típico capitel renacentista de los patios sevillanos, ¿no? Desproporcionadas, muy toscas, pero ya os digo que en haciendas y cortijos del entorno podemos ver este tipo de capiteles, ¿no? En fin, en cualquier caso, ahí en el estudio se plantea este tema de manera abierta, porque evidentemente sí habría la posibilidad de analizar ese subsuelo y de intentar clarificar un poco esta cuestión. En cualquier caso, el edificio era interesantísimo y se nos escapó. Se nos escapó sin que lo hubiéramos estudiado, sin que hubiéramos al menos intentado conservarlo, ¿no? Este es Diego Corriente. Sabéis que esta venta de la alcantarilla, pues tradicionalmente se le vincula a Diego Corriente con un relato que aquí en Utrera es muy tradicional y está muy consolidado, pero que yo he intentado indagarlo y todos los indicios me conducen a que es un relato literario, que no es un relato histórico, ¿eh? Es decir, el famoso encuentro de la venta de la alcantarilla entre Francisco de Bruna y Diego Corriente. Eso es un ¿cómo se llama esto? Bueno, eso es una figura literaria. Eso es una figura literaria que es exactamente lo mismo que el Robin Hood, ¿eh? Es una figura literaria que se aplica en toda la literatura costumbrista, tradicional, ¿no? De el bandido generoso, ¿no? El bandido generoso, eso está estudiado por Brotel, que, bueno, pues sobre la figura de Diego Corrientes hay una serie de romances durante todo el siglo XIX, pero esta identificación concreta entre la venta de la alcantarilla y Diego Corriente, que si la cabeza de Diego Corriente estuvo allí, todo eso, a nivel histórico no hay manera de ponerlo en pie. Y el relato que se hace de eso es un relato literario, ¿eh? Y bueno, en cualquier caso, es un valor patrimonial también, ¿eh? La identificación popular entre esa venta de la alcantarilla y Diego Corriente también ha sido un valor popular, ¿no? Y yo creo que con esto está bien, porque era una simple presentación, espero no haberos cansado. Yo sí quisiera recordar, ya que, bueno, estas oportunidades, que yo he dedicado este libro a la memoria de mis padres, que para mí tengo la suerte de que la memoria de mis padres, además de ser imágenes, recuerdos y mis hermanos, tiene olor, ¿no? La memoria de mis padres para mí es el olor al pan caliente, porque mi casa era una panadería y entonces tengo esa ventaja de cada vez que huelo pan caliente estoy acordándome de mis padres. Y este acto concreto se lo quiero dedicar a Ana, mi mujer, que es la que generosamente hace posible, pues, que uno pueda entretenerse con estas cosas. Muchas gracias. Vamos a ver si quieren...